¿Imaginas darlo todo por tu hija y que ella te humille en su propia boda? Este relato real te helará la sangre. Dale like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras historias de traición. Comenzamos. Gente, lo que les voy a contar hoy aquí en el foro es de esas cosas que hacen que uno pierda la fe en la humanidad. En serio. Elena pasó toda su vida friendo tacos y cargando peso en el mercado de Guadalajara para darle todo lo mejor a su única hija, Sofía, el día de la supuesta boda de lujo, esa que Elena pagó centavo a centavo, con el sudor de su propia frente. Ella llegó a la puerta de la hacienda toda arreglada, pensando que iba a vivir el momento más feliz de su vida. Pero lo que pasó justo en la entrada fue un puñetazo en el estómago que nadie debería sentir, mucho menos viniendo de su propia sangre. El ambiente estaba pesado, lleno de gente rica y snob, y Elena, con su sencillez, ni se imaginaba que estaba a punto de ser descartada como si fuera basura por quien más amó en el mundo. Cuando Elena intentó dar el primer paso para entrar al salón, 2 guardias gigantes le bloquearon el paso como si fuera una desconocida. El choque en su rostro era visible. Las manos le temblaban sosteniendo la cajita de joyas que había elegido con tanto cariño para entregarle a la novia. Fue ahí cuando vino la bomba. Uno de los guardias, con una cara de lástima, mostró un papel y dijo que su nombre estaba en el primer lugar de una lista negra, entregada por la propia novia esa mañana. Sofía dio órdenes expresas de que su madre no entrara para no arruinar el clima, con los invitados VIP y la familia presumida de Alejandro. En ese momento, el suelo de Elena desapareció y la humillación empezó a quemarle la garganta de una forma que ni siquiera se puede describir. La situación se puso aún peor cuando la suegra de Sofía, una mujer llamada Gabriela, que se cree la reina del mundo, salió de adentro junto con Alejandro para ver de qué se trataba el escándalo. Gabriela miró a Elena, de arriba abajo, con ese aire de asco, y tuvo el descaro de preguntarle si había ido allí para lavar los platos o vender tacos en la calle, porque ese ambiente era de alto nivel, y su presencia contaminaba el lugar. Alejandro, a quien Elena siempre trató como a un hijo, no movió ni un dedo para defender a su suegra. Al contrario, se acercó con una frialdad que parecía una puñalada, y le dijo en su cara que ella ya había cumplido su parte pagando todo, y que ahora era mejor que desapareciera, antes de que llegaran los invitados importantes. Fue en ese preciso instante que Elena se dio cuenta de algo brutal. Para ellos, ella nunca fue familia. Nunca fue un ser humano con sentimientos. Era solo un cajero automático del que habían sacado hasta el último centavo para mantener una mentira de lujo. El dolor que sintió Elena se transformó en una rabia helada, de esas que hacen que uno pierda el miedo a cualquier cosa. No gritó, no lloró ni intentó suplicar para ver a su hija. En cambio, agarró el celular con mano firme y llamó directamente a Miguel, el dueño de esa hacienda imponente, que por casualidad era un antiguo proveedor y amigo de ella de hace años. En altavoz, para que todos escucharan, dio la orden más drástica de su vida. Mandó cancelar la fiesta entera en ese mismo segundo. Le dijo a Miguel que la comida fuera enviada de inmediato al orfanato Santa María. El vino debía volver a la bodega y los mariachis podían irse a casa porque ya no habría música. Alejandro se puso blanco como el papel, y Gabriela casi se atraganta con su propio veneno al darse cuenta de que su fiesta de fachada estaba siendo desmantelada frente a todos. Elena dejó claro que, como ella lo había pagado todo, tenía el derecho de llevárselo todo, dejando a esa gente arrogante con hambre y sin piso en medio de la nada. El caos que siguió allá adentro fue algo que Elena solo podía escuchar mientras daba la espalda y empezaba a caminar por el camino de tierra bajo un sol que parecía querer castigar el resto de lo que quedaba de ella. El ruido de los platos de porcelana siendo recogidos a toda prisa por los meseros y los gritos agudos y desesperados de Gabriela, que ahora veía su estatus de élite desmoronarse, resonaban como una sinfonía bizarra de justicia. Alejandro todavía intentó avanzar hacia ella con los ojos inyectados de odio, pero los guardias de la hacienda, que sabían muy bien quién firmaba los cheques, detuvieron al muchacho con una brutalidad necesaria. Elena sentía un peso en el pecho que iba mucho más allá de la pena. Era una presión física, como si el aire se hubiera vuelto sólido e imposible de respirar.
Cada paso lejos de esas decoraciones carísimas era como arrancar una parte de su propia historia, una desesperación sorda que la consumía por dentro, mientras entendía que su vida había sido un gran teatro de sacrificio por personas que no valían un plato de comida sencilla de su restaurante. Elena no pudo caminar ni 50 metros antes de sentir esa punzada insoportable, aplastando el lado izquierdo de su cuerpo, un dolor tan nítido que la hizo desplomarse de rodillas en el polvo caliente de la orilla del camino. El mundo a su alrededor empezó a girar violentamente. Los colores vibrantes de las flores y del cielo se apagaron en un gris opaco hasta que perdió los sentidos, con la cajita de joyas del regalo de boda rodando lejos, olvidada en la suciedad. Cuando la ambulancia finalmente llegó, llamada por un conductor cualquiera que pasaba por allí, su estado ya era gravísimo, con el pulso casi desapareciendo y el rostro perdiendo el color. Ya en el hospital, el sonido frío y constante de los aparatos de monitoreo era su único acompañante en ese cuarto de emergencias helado e impersonal. Mientras los médicos y enfermeros se movían con urgencia, Elena estaba sumergida en un vacío aterrador, viviendo el impacto físico de un infarto, que no era más que su cuerpo, reaccionando a la destrucción brutal de su confianza y de todo el amor que había depositado en una hija que prefirió verla muerta antes que verla presente. La conciencia de Elena empezó a volver de una forma muy lenta, acompañada por ese olor insoportable de desinfectante y el ruido irritante de las máquinas que parecían avisar que su tiempo se estaba acabando de forma solitaria. Cuando finalmente logró abrir un poco los ojos, lo primero que vio no fue el rostro de una hija preocupada o una mano sosteniendo la suya con ternura, sino a Alejandro y Sofía parados al pie de la cama, con una frialdad que parecía más pesada que el aire acondicionado del hospital. No le habían llevado flores, ni una sopa, ni siquiera una botella de agua para mojar sus labios resecos como el desierto. Alejandro cargaba una carpeta de cuero verde bajo el brazo, con una expresión de quien estaba allí para resolver un negocio urgente y no para visitar a una madre que casi muere. Sofía tenía la cara hinchada, pero no parecía ser de tristeza profunda, sino de puro miedo o nerviosismo por lo que su marido iba a forzar, permaneciendo en silencio total, mientras Alejandro empezaba a hablar con esa voz de falso bueno que ahora le causaba náuseas a Elena, diciendo que estaban allí solo para ayudar con las burocracias aburridas del seguro y del hospital. Fue entonces cuando Alejandro abrió la carpeta y sacó un fajo de hojas, poniendo una pluma en la mano temblorosa de Elena y pidiéndole que firmara pronto, porque según él, el médico había dicho que ella necesitaba paz absoluta y descanso sin preocupaciones. Tuvo el descaro de decir que eran solo formularios internos y papeles del seguro para cubrir los gastos de la hacienda que habían quedado pendientes tras la cancelación de la fiesta, pero Elena, aun estando dopada de medicamentos y con el pecho doliéndole como si hubiera sido aplastado, tenía 30 años de experiencia en el mercado y no era tonta ni en estado de shock. Forzó la vista con un esfuerzo sobrehumano y logró leer en la parte superior de la página, en minus y tendanis, letras grandes, los términos poder notarial pleno e irrevocable, dándose cuenta al instante de que aquello les daría el control total sobre su restaurante, su casa y cada centavo de sus ahorros de toda la vida. El impacto fue tan devastador que parecía que empezaba un segundo infarto. Un vacío helado que se abrió en su estómago al entender que su propia hija estaba allí, como una cómplice silenciosa, viendo a su marido intentar robar todo lo que la madre construyó con sudor y sangre, mientras ella todavía estaba conectada a aparatos para sobrevivir. La rabia que subió por la garganta de Elena en ese momento fue algo que ni los médicos sabrían explicar cómo un corazón tan debilitado soportó sin detenerse por completo. Sintió una fuerza que no era suya, una energía que parecía venir directo de las manos callosas de su padre alfarero, y le arrebató esa pluma a Alejandro con un movimiento brusco. Casi hace que el soporte del suero se caiga al suelo, pero no le importó. Simplemente agarró esas hojas de poder y las rompió en 1000 pedazos, tirándole los restos de papel en la cara de caballo de su yerno. Alejandro perdió la máscara de buen tipo en ese mismo momento. Su rostro se puso rojo, sus ojos pequeños y llenos de un odio asqueroso, y empezó a gruñir que ella se iba a arrepentir amargamente, que iba a morir sola y a pudrirse en ese hospital sin nadie que le limpiara el sudor. Sofía solo se quedaba allá en la esquina de la pared,
encogida como una cobarde completa, sin decir una sola palabra para defender a la mujer que había dejado de comer para que ella tuviera ropa de marca. Elena apretó el botón de emergencia con toda su fuerza, llamando a los enfermeros y gritando que quería a esos 2 buitres fuera de su vista inmediatamente, antes de que ella misma perdiera el resto de su cordura. La seguridad del hospital llegó en segundos y arrastró a la pareja hacia afuera mientras Alejandro todavía gritaba amenazas bajas por el pasillo, dejando atrás un silencio mortal y un olor insoportable de podredumbre moral que impregnó las cortinas del cuarto. Tan pronto como el eco de sus gritos desapareció por el pasillo, Elena no perdió ni un segundo y le suplicó a la enfermera que le alcanzara su celular, que estaba guardado en el fondo del cajón de la mesita de noche. Llamó directamente al doctor Ramírez, un abogado de Guadalajara que era conocido como el Zorro por su astucia y que había sido el mejor amigo del difunto Mateo, padre de Sofía y único amor de Elena. Con la voz fallando por el cansancio físico, pero con la mente operando con una lucidez cortante, le ordenó que investigara la vida de esa familia presumida del yerno de arriba abajo, porque el olor a estafa y desesperación financiera emanaba de cada poro de Alejandro. El doctor Ramírez no tardó ni 2 horas en regresar con información que fue como recibir una paliza con látigo. La supuesta familia tradicional y riquísima del yerno estaba hundida en deudas pesadas de juego y en proceso de quiebra, fraudulenta desde hacía más de 5 años. Habían planeado cada detalle de esa boda de lujo y el posterior golpe al restaurante como la última tabla de salvación desesperada para no ser perseguidos por prestamistas peligrosos o desalojados de su mansión de fachada. Saber que su propia hija era consciente de cada una de esas mentiras y aún así aceptó participar en esa puesta en escena sórdida para sacrificar la vida de su madre a cambio de mantener una apariencia de élite, fue lo que realmente mató a Elena por dentro, mucho más de lo que cualquier problema cardíaco podría lograr. Elena salió del hospital una semana después, pero ya no era la misma mujer que solía sonreírle a todo el mundo en el mercado de Guadalajara. Su cuerpo todavía pedía descanso debido a la angina, pero su cabeza no paraba ni un segundo pensando en cómo protegerse de quienes ella misma trajo al mundo. Lo primero que hizo al llegar a casa fue llamar a un cerrajero y cambiar todas las cerraduras, instalando incluso cámaras que nunca pensó que necesitaría en su propia residencia. Pasó todo el día al teléfono con el doctor Ramírez y con el banco, bloqueando tarjetas y transfiriendo cada peso a cuentas que Alejandro ni soñaba que existían. Era una sensación bizarra y solitaria estar en guerra dentro de su propio hogar, sintiendo el peso de cada mueble que compró, pensando en la comodidad de su hija. Miraba las fotos en la pared y sentía ganas de vomitar, dándose cuenta de que cada sonrisa de Sofía en esos marcos caros era, en realidad, una máscara de codicia. El silencio de la casa era cortante, pero era mejor que el ruido de las mentiras que habían gobernado su vida en los últimos años. El dolor físico del infarto todavía latía a veces, pero lo que dolía de verdad era saber que había sido vista solo como un medio para un fin. Elena sentía que estaba enterrando a su hija viva dentro de sí, para poder sobrevivir con lo que quedaba de su propia dignidad. Fue un día de luto silencioso, donde las flores del jardín parecían marchitarse junto con la esperanza que aún guardaba de que todo fuera una pesadilla. Pasaron algunos meses en un borrón de trabajo duro en el restaurante y consultas médicas, hasta que en una noche de tormenta de esas que parece que el cielo se va a caer, el intercomunicador sonó de forma desesperada. Elena miró por la cámara y casi no reconoció a la figura que estaba afuera, encogida bajo la lluvia torrencial y pareciendo un animal acorralado. Era Sofía, pero no la princesa de Minonesing, ropa de marca y nariz levantada que Elena había criado con tanto mimo y sacrificio. Estaba con el rostro todo deformado por un hematoma morado horrible en el ojo izquierdo y los labios cortados, temblando de frío y sosteniendo una bolsa de plástico rota con algunas ropas viejas. El choque de ver a su propia hija en ese estado, embarazada de casi 7 meses y con marcas de agresión por todo el cuerpo, fue como recibir un golpe directo al corazón, que todavía estaba intentando cicatrizar. Alejandro había mostrado las garras por completo en cuanto el dinero se secó, y Sofía había sido descartada y golpeada por el hombre de sus sueños en cuanto la cuenta bancaria de la madre quedó fuera de su alcance.
Elena sintió que el estómago se le revolvía al darse cuenta de que la codicia de su hija la había llevado directo a los brazos de un monstruo sin escrúpulos. La lluvia afuera parecía lavar la última gota de orgullo que aún quedaba en esa familia destrozada por la traición y la ambición ciega. Allí estaba el resultado de años de mentiras y desprecio. Una mujer rota llamando a la puerta de quien más humilló. El silencio entre las dos, separado solo por la puerta de madera maciza, era el ruido más fuerte que Elena había escuchado en su vida. Elena abrió la puerta lentamente, sintiendo cada vuelta de la llave como si estuviera abriendo una herida que pasó meses intentando cerrar con mucho esfuerzo. Cuando la puerta se abrió, el olor a lluvia y desesperación entró de golpe en la sala, y Sofía se desplomó de rodillas en el suelo de la entrada, llorando un llanto que esta vez no tenía nada de teatral. No era el llanto de quien quería una fiesta cara o un bolso de marca. Era el sonido agonizante de alguien que había sido triturada por la vida y no tenía ningún otro lugar en el mundo a donde correr. Elena miró la coronilla de su hija, viendo el cabello antes impecable ahora pegado al rostro por el agua sucia de la calle, y por un segundo casi estira la mano para hacerle una caricia de madre, pero la memoria de la lista negra en la boda y del poder notarial en la cama del hospital actuó como un freno de acero en su alma en ese instante. No abrazó a su hija, no dijo que todo estaría bien, ni la llevó al cuarto principal con sábanas de seda para descansar. Con una voz que ni ella misma sabía que poseía, fría y cortante como el hielo, Elena dio el ultimátum final. Sofía podría entrar, pero no como la patrona o la princesita de antes. Si quería techo y comida, tendría que ganarse cada pedazo de pan trabajando en el restaurante como cualquier otra empleada, empezando desde el cero absoluto, lavando los platos grasientos que tanto despreció. Elena sabía que solo el peso del trabajo real y el cansancio físico podrían limpiar la podredumbre que la codicia había dejado en el carácter de esa hija. Al día siguiente, el restaurante Sabor de Mamá fue testigo de una escena que nadie que conociera a la antigua Sofía creería si no la viera con sus propios ojos a diario. Allí estaba ella, al fondo de la cocina caliente, con la barriga de 7 meses pesando y el rostro aún marcado por la violencia de Alejandro, metida en un delantal de goma grueso y sucio. Elena observaba todo de lejos, sentada en el mostrador de facturas, sintiendo un dolor profundo en el pecho al ver a su hija complicarse con las montañas de platos, ollas pesadas y el vapor hirviente que subía de las piletas industriales. Cada plato que Sofía lavaba con esas manos que nunca habían tocado jabón de barra parecía un paso en una penitencia silenciosa que las dos estaban cumpliendo juntas. Las otras empleadas del restaurante chismeaban por los rincones, impactadas por el rigor de Elena, quien no permitía que nadie ayudara a la joven, ni siquiera cuando parecía que se iba a desplomar de cansancio o dolor de espalda. Elena veía a su hija secarse el sudor y las lágrimas con el brazo mojado, sintiendo el olor de la grasa impregnarse en su piel, y entendía que ese sufrimiento era la única forma en que Sofía vería las cicatrices que su propia madre cargaba desde hacía décadas. Era un día interminable, donde el ruido de los cubiertos y el calor sofocante del fogón servían como escenario de una transformación brutal, donde la vanidad finalmente estaba siendo desollada para dar lugar a una dignidad que su familia casi pierde para siempre. El tiempo fue pasando de forma lenta, y esa barriga de Sofía fue creciendo junto con los callos que finalmente empezaron a aparecer en sus manos, esas mismas manos que antes solo servían para sostener copas de cristal y señalar errores en los demás, hasta que en una tarde de calor insoportable en Guadalajara, justo en medio del movimiento frenético del almuerzo, Sofía dio un grito que detuvo el restaurante entero, agarrándose del mostrador de acero de la cocina con una fuerza que casi dobla el metal de puro desespero. Rompió fuente allí mismo, entre el olor fuerte de cilantro y el vapor pesado de las ollas de mole que hervían en el fogón industrial. Y Elena, sin pensarlo 2 veces, soltó la caja para socorrer a su hija que ahora gemía de un dolor visceral, muy diferente a cualquier berrinche que hubiera hecho antes. No hubo hospital de lujo con vista a la ciudad, no hubo médico particular con apellido extranjero cobrando una fortuna. Valentina terminó viniendo al mundo allí mismo, en medio de una carrera entre manteles blancos y agua hirviendo, en un parto que parecía una batalla por la vida.
Cuando Sofía, finalmente cargó a esa criaturita roja, toda sudada y exhausta, miró a Elena con un brillo en los ojos que la madre nunca había visto en décadas, una mirada de quien finalmente había caído en la realidad y entendido que la vida no es un desfile de modas fútil, sino una lucha diaria y bruta para proteger a su propia sangre. En ese momento, el silencio que se formó en la cocina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo, lleno de un perdón mudo que no necesitaba ninguna frase bonita para ser sentido por todos los que presenciaron esa escena a la vez bizarra y redentora. Mientras la pequeña Valentina empezaba a ocupar los rincones de la casa con sus juguetes sencillos, y el restaurante volvía a tener el olor verdadero de las recetas ancestrales que Elena tanto amaba, las noticias sobre el desenlace de esa élite de fachada empezaron a llegar como un karma pesado e inevitable. Alejandro fue atrapado en un esquema sucio de fraude bancario y lavado de dinero, siendo arrastrado tras las rejas con la cabeza baja y sin ninguno de esos supuestos amigos VIP para mover un dedo o pagar su fianza. Gabriela, esa suegra arrogante que trataba a Elena como si fuera un insecto rastrero, terminó desalojada de esa mansión cayéndose a pedazos, y hoy dicen que vive en un asilo de caridad de quinta categoría, amargada y quejándose de la comida sencilla, mientras vive de recuerdos de una nobleza que nunca pasó de ser una cáscara vacía. En El sabor de mamá, Elena se encargó de arrancar cada pedazo de esas decoraciones europeas de mal gusto que Sofía la había obligado a instalar y contrató a pintores locales para que llenaran las paredes con murales vibrantes que celebraban la cultura del pueblo que realmente trabajaba. Sofía ahora ya no sentía asco por el olor de la grasa o el sudor en su rostro. Se aferraba al marco de la cocina con una garra que dejaba a Elena orgullosa, sirviendo los platos con una humildad que parecía haber nacido de nuevo. Elena miraba a su hija arrullando a su nieta y sentía que, a pesar de todo el rastro de destrucción y de las lágrimas que casi ahogan a su familia ese año, había logrado la mayor victoria de todas: rescatar el alma de su propia hija de un abismo de codicia que parecía no tener vuelta atrás. Hoy Elena se sienta en esa misma mecedora al final de la tarde y mira a Sofía y a la pequeña Valentina jugando en el patio, y es demasiado bizarro pensar en cómo las cosas cambiaron de un momento a otro. El restaurante siempre está lleno. El olor a mole y a tortilla fresca domina toda la calle, y esa energía pesada de traición y asco parece que fue barrida bajo la alfombra por la rutina del trabajo rudo. Sofía se convirtió en el brazo derecho de su madre. Trabaja sin quejarse de sol a sol y cuida a la niña con un amor que Elena nunca pensó que ella tendría dentro de sí después de tanta futilidad. Pero, en el fondo, Elena todavía siente ese escalofrío cuando recuerda la mirada de Alejandro en el hospital, algo que no sale de la memoria ni con todo el éxito y la paz del mundo. Mira las manos de su hija, ahora callosas y sin las uñas de gel que costaban una fortuna en el pasado, y ve allí el rastro de una guerra que casi destruyó todo lo que construyeron. Es un silencio cómodo ahora, pero cargado de una historia que nadie en el vecindario logra entender por completo, como si estuvieran viviendo en un tiempo prestado después de haber pasado por su propio infierno personal y sobrevivido de milagro. Lo más loco de todo, esto, personal aquí del foro, es que del mismo modo que el huracán empezó, simplemente se detuvo de un momento a otro, sin grandes explicaciones ni finales de cine. Los procesos avanzaron, Alejandro desapareció dentro del sistema carcelario, y la suegra presumida se volvió solo una sombra olvidada en un asilo cualquiera, sin que Elena recibiera ni una sola llamada más, ni cobros ni amenazas. Elena hoy ya no siente rabia, ni ganas de venganza, solo siente un vacío extraño, donde antes existía esa preocupación enfermiza por el futuro de una hija que ya no existía. La historia de ella se convirtió en uno de esos relatos que uno lee y se queda pensando si es verdad, porque el cambio fue tan drástico y repentino que parece que la antigua Sofía nunca existió. Simplemente fue borrada de la existencia. La vida siguió un rumbo silencioso. El restaurante prospera y las cuentas están pagas, pero Elena todavía se despierta a veces a mitad de la noche con el ruido de ese silencio, sin poder
Explicar cómo el dolor más profundo de su vida simplemente se detuvo de esa manera. Es un fin de línea sin señales, donde la paz finalmente llegó, pero el susto de cómo todo terminó tan rápido todavía vive en sus ojos cada vez que mira al horizonte de Guadalajara.